Sean bienvenidos nuevamente al canal. Y en esta ocasión continuaremos con las clases de programación orientada a objeto. Y seguimos con el tema de leer archivos, pero vamos a subir un poquito más la línea. En el video pasado planteaba yo, ¿y qué pasa si esos números corresponden a alguna persona? O si por ejemplo yo necesito saber qué posición exacta tienen, por ejemplo, todos los que son menores a 80, o cuántos son, o todos los que tienen menores de 10. Ese número puede valer cualquier cosa, puede representar cualquier cosa, pero puede estar asociado a una persona. Por ejemplo, el 62 está asociado a María, el 83 a José, el 96 a Juan, o más abajo, el 93 a Javier. Cuando nuestra información tiene un contexto muy específico y de alguna manera las posiciones representan información más compleja o entes más complejos, lo ideal es empezar a representarlos a través de vectores, sobre todo si vamos a efectuar búsquedas o si en algún momento tenemos que hacer algunas peculiaridades con esa información. Es aquí donde nuestro ejemplo se queda un poco corto, puesto que solamente lee una línea y asume que esa línea es un número. Y esto no siempre es así. A veces nosotros tenemos que estructurar la información de tal manera de que yo le pueda dar de una forma más fácil formato para que otras aplicaciones puedan trabajar con ella. Es así como por ejemplo que en algunos viejos reproductores solamente reproducen MP3 pero no pueden reproducir otro tipo de formatos. Entonces aquí lo que estoy haciendo es algo similar, voy a tener que formatear la información y hacer algunas características o darle algunas características para que yo pueda trabajar con ellas. Lo primero es que si vamos a trabajar con vectores, los vectores en Java necesitan tener una longitud. Y esa longitud tiene que estar dada desde el inicio. Ese es un pequeño problema dado que mi archivo puede crecer bastante. Entonces lo ideal entonces es que en el mismo archivo nos diga cuántos elementos tiene dentro. Para hacerlo yo lo que voy a hacer es que voy a copiar estos datos que ya tengo y los voy a colocar una fila más abajo. También puede haber insertado una fila. Y en la primera celda voy a colocar un símbolo, que en este caso yo voy a utilizar el Sharp. Puede ser cualquier símbolo, pero yo ahorita estoy usando Sharp porque es como que un poquito más estándar. Pero podríamos utilizar el de dólar, podrían utilizar incluso un punto, etc. Yo les recomiendo por ahora usar un Sharp. Y después inmediatamente voy a colocar el número de elementos que yo tengo. ¿Esto con qué? Con el objetivo de que yo pueda crear los vectores con la longitud necesaria para mi archivo. Entonces ya tengo que la primer celda voy a tener al número de elementos que se tienen que trabajar y luego los elementos que voy a guardar. Entonces voy a hacer algo similar a lo del video pasado, donde voy a guardar este archivo con formato CSV. Entonces voy a guardar como y voy a irme a mi carpeta y lo voy a guardar como CSV o texto separado por comas. Le voy a colocar datos nombre. Me va a marcar alguna situación, le voy a hacer que use el formato CSV y le voy a dar aceptar. Ahora, ¿qué pasa si no puede hacerlo porque no funciona bien o porque tengo algún detalle? De nuevo podemos copiar todo, nos vamos a un bloc de notas y lo podemos pegar. Ahora, esto así como está todavía va a requerir algunos cambios que ahorita les voy a indicar. Vamos a guardar como, de nuevo lo voy a colocar en este caso datos con nombre 1. Este también funcionaría, pero no como CSV, lo voy a guardar como un TXT. Cualquiera de las dos funcionan, ya nada más saben que es la consideración a que se debe realizar. Bien, ahora en este de datos nombres lo tengo que abrir con el editor de texto porque todavía voy a hacerle algunas cositas.
Una de ellas es que si ustedes se fijan hay una tabulación o un espacio. Esa yo la voy a sustituir por algo que se llama coma. Regularmente los editores de texto tienen un reemplazar, donde ustedes seleccionan lo que ustedes quieren reemplazar, dicen con qué van a reemplazar y lo pueden reemplazar en todo el documento. Por lo menos ese es el caso de Ginny. Voy a quitar la coma del principio porque esa no la voy a ocupar y lo voy a guardar así. Ahora, ¿qué pasa si no tienen a reemplazar? Pues ni modo, les tocaría colocarle la coma de manera manual. Es un poquito tedioso, lo sé, pero por lo menos parte de la información ya está ahí. La idea es que tengan el número y la coma. Voy a abrir, por ejemplo, el CSV de cómo me quedó y voy a anotar algo parecido. También le voy a quitar la coma de la parte de arriba, porque esa no la voy a requerir. Bien, entonces nuestro documento ya tiene que voy a guardar 30 elementos y los voy a tener que meter dentro de arreglos. Voy a crear una nueva clase para poder realizar ese trabajo. Entonces voy a colocar la clase que se llame leer datos archivo nombre .java. Y la realidad es que se va a parecer muchísimo a la clase que ya hemos realizado, solo que con algunas situaciones. Por lo tanto, yo voy a ir copiando partes de mi clase anterior para hacerlo más rápido. Archivo nombre. Voy a colocar el nombre del archivo con un string ruta de manera similar. Les repito que deben de revisar que lo primero es que su programa pueda abrir el archivo. En este caso se llama datos nombre CSV. Datos nombre CSV. Si usan el TXT, entonces sería datos nombre.txt. Cualquiera de las dos funciona. Bien. Voy a tener que crear el buffer rider y voy a revisar que mi archivo exista, que esa parte no va a cambiar. Compilamos y nos dice que todo está bien. Voy a ejecutar hasta aquí solo para verificar que funcione. Si yo me volviese a equivocar en el nombre del archivo, por ejemplo colocando un guión bajo, que se me fue alguna tecla, perdón, no lo compilé, y le doy ejecutar, ya me dice que el nombre del archivo no se encuentra. Entonces ya reviso que esa parte está funcionando de manera adecuada. Bien, vamos a dar la bienvenida, que eso se queda igual. Eso se queda igual, solo que tal vez ya no obtenga el promedio. Vamos a colocarle que procesa el archivo y ya está. Ahora, algunas cosas van a tener que ser iguales, otras van a tener que ser muy diferentes. Entonces primero voy a tener que tener el string tmp, eso no cambia. El fin de archivo también lo voy a ocupar. Voy a colocar el while con su respectiva llave para que funcione. Bien, aquí es donde hay algunas cosas que van a cambiar o que no son lo mismo. Y es que nuestro archivo también nos da cierta información.
Disculpen un poco el ruido, es que hay bastantes elementos allá afuera, bastantes personas allá afuera. Lo primero que tenemos que hacer es tratar de leer la cantidad de datos que se van a guardar para poder crear algunos vectores. Lo cual nos lleva al punto que necesitamos dos vectores. Un vector de números enteros, número, y otro vector de número de cadenas con los nombres. Y aquí tal vez vamos a tener que hacer una pequeña aclaración. Y es que como yo tengo en mi archivo cuántos elementos, lo primero que yo tengo que leer es precisamente cuántos elementos tengo. Entonces voy a crear una regleta para poder capturar esa información. Eso lo tengo que leer antes de ponerme a trabajar en todo el archivo y sacar todos los datos. Entonces por eso lo estoy colocando fuera del while. Voy a copiar este try y este catch porque lo voy a necesitar aquí. Con esta línea lo que estoy realizando es que estoy leyendo este primer dato. De hecho, voy a ahorita a comentar el ciclo porque si no me va a marcar ciclo infinito. Voy a compilar y aquí inmediatamente voy a colocar un system.out.println para ver que pueda imprimir esa información. Y ahí está el 30. ¿Sale? Bien. Ya tengo el 30, pero tiene el sharp, tiene la almohadilla como se le menciona. Esa almohadilla no me va a permitir guardarlo como número. Yo tengo que eliminarla. Para poder eliminar algunos datos es a veces importante utilizar algunas funciones. Java tiene la función replace. Esta función replace aplicada a cadena me permite quitar un elemento de la cadena y cambiarlo por otro. Por ejemplo, aquí lo que está haciendo es cambiar la cadena L por una P. Vamos a probarlo para ver si funciona. Entonces voy a colocar aquí en el tmp, porque es un string, .replace. ¿Y qué voy a cambiar? Pues voy a cambiar el sharp o la almohadilla por simplemente una cadena vacía para que se elimine ese elemento. Voy a compilar y lo voy a ejecutar. Y así ya nomás tengo el 30. De tal manera que ahora sí puedo obtener la longitud. Entonces voy a definir un número entero que se llame longitud o cantidad, que la voy a colocar igual a 0. Y después de este string replace voy a poder realizar el parse int. De tal manera que si yo coloco cantidad es igual al integer punto parse int y dentro le pongo el tmp string replace, me debería de guardar en cantidad el número. Voy a borrar este system, lo voy a colocar acá y voy a colocarle ahí la cantidad para ver que esté funcionando correctamente. Voy a compilar y voy a ejecutar. Y ahí tenemos el 30. Ya tenemos el 30 dentro de cantidad, que es lo que nos queda, crear los arreglos con esas longitudes. Entonces, yo lo que puedo hacer ya en la parte de acá es hacer esa creación de los arreglos para que puedan guardar la información correspondiente. Así que número va a ser igual a un new int, corchete abierto y cerrado. ¿Con cuántos elementos? Con los elementos que tenga cantidad.
Ahora voy con nombres. Y son strings. De esa manera tengo el número y los nombres. Bien, ahora me voy a disponer a leer del archivo todos los elementos. Bien, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues de la misma forma en que hemos estado trabajando. Vamos a empezar a leer línea por línea y la vamos a imprimir. Así que voy a copiar de nuevo este try y este catch. Lo voy a pegar tal cual para no tardarme tanto. Y simplemente voy a imprimir el contenido de TMP. Vamos a compilar. Y me marca un error porque lo escribí mal. Es system con S mayúscula. Un segundo. Y le damos a ejecutar. Y como no tuve ninguna condición, pues estoy en ciclo infinito. Ya saben, eso pasó la vez pasada. Pero ahí vemos la información. Entonces voy a cerrar. Y vamos a ver cómo colocar la condición para que se termine. Recordemos que si TMP es igual a null, significa que llegamos al fin de archivo y ya no tenemos que avanzar. Eso también me permite sacar este system de este lado para hacer la evaluación en el else y simplemente nos imprima todos los elementos del archivo. Si lo notan, hasta aquí todo es muy parecido a como lo veníamos trabajando, con la diferencia de que agregamos los arreglos. Ahí están todos los datos. Bien, ahora aquí hay un pequeño detalle. Y es que, si lo pensamos, tenemos el 62, María. La coma es lo que nos separa entre un dato. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bien, Java nos agrega algunas herramientas que nos permite trabajar con cadenas que están separadas por delimitadores. Un delimitador es el dato con el cual, cierro esta parte de acá, lo tenemos aquí, el dato con el cual se separa una información de otra. Para eso Java tiene una función que se llama split. Java split string. Y termina en Stack Overflow. Bueno, también podría haber sido por ahí, pero vamos a trabajar por acá. ¿Qué es lo que hace Split? Nos pide precisamente... déjenme ver, que es que ella quiere meter otra cosa que se llama expresión regular. En algún momento de su vida van a trabajar con ella, pero no quiero complicar las cosas tanto en este momento. Se supone que simplemente es con el delimitador. Ok, vamos a ver. Regresemos. Necesitamos que se divida nuestra cadena. Entonces yo puedo colocar tmp.split aquí, solito. Voy a hacer pruebas. Y le voy a dar el carácter con el cual quiero que se divida. En este caso, la coma. Vamos a compilar. Y vamos a ejecutar a ver qué hace. Y ya nos está mandando cosas raras. ¿Por qué nos manda cosas raras? Porque split debe de retornar un vector de cadenas. Entonces, para poderlo atrapar, vamos a tener que definir dentro del else. Es importante hacerlo dentro del else porque no es necesario tenerlo fuera, para que no gastemos más memoria. Un vector de cadenas, que sería, aunque le voy a llamar rex, de registro, que va a ser igual a tmp split split con coma. Ahora, ¿cuántos elementos tiene nuestro registro? Tiene 2 elementos. Significa que en la posición 0 debería de caber el 62 y en la posición 1 quedaría María. Entonces
vamos a corroborarlo. Voy a colocar reg posición 0 para ver qué datos nos trae. Compilamos y ejecutamos. Y ahí vemos que ahí están los números. Estamos bien. Si yo le pongo la posición 1 y le doy a ejecutar, ahora me trae los nombres. Entonces ahí tenemos los dos elementos. Es ahora donde debemos de convertir a los datos correspondientes. Ya tengo un arreglo para números y un arreglo para nombres. Lo que por cierto vamos a tener que guardar ahí. El pequeño detalle es que yo necesito a alguien que me lleve el control de esos vectores. Porque cuando yo llegue a la línea donde está el 62, mis vectores tienen que estar en la posición 0. Cuando lleguemos a la línea del 83, mis vectores tienen que estar en la posición 1. En la línea de la 96 tienen que estar en la posición 2, posición 3, 4, etc. Así hasta la posición 29, que sería 22 con Verónica. Entonces voy a tener que agregar una variable que me va a servir para llevar la posición. Y la voy a iniciar en la posición 0. Por lo tanto, ahora yo puedo empezar a guardar los datos. Entonces yo voy a poner en números, en la posición que he especificado, el número que me corresponde. Voy a colocar el integer punto parse int. Y recordemos que hace un momento en reg en posición 0 está el número y en reg en posición 1 está el nombre. Entonces aquí tengo que colocar la posición 0. Ahora, con eso estaría guardando yo en posición, pero adicionalmente yo necesito incrementar posición más. ¿Para qué? Para que la próxima vez ya no esté en la posición 0, esté en la posición 1. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Voy a compilar y me marca un error. Me dice que números, que no encuentra el símbolo, porque es número, no números. Ese fue mi error. Vamos a compilar y ya no tengo errores. Bien, para corroborar que esto esté funcionando, voy a utilizar un for para imprimir el vector de número. ¿Por qué estoy usando un for? Porque el vector ya sé qué tantas posiciones tiene, cosa que no sabía del archivo. Por lo tanto, en la otra parte uso un while. Y ya puedo imprimir cada número. Posición más i es más vamos a compilar y vamos a ejecutar a ver qué sucede. Bueno, se quedó, todavía hay que imprimir a los nombres, pero si notan que en la posición 0 tengo al 62, al 83, al 96, al 60, al 15, etc. Voy a quitarle de momento este print, no lo voy a ocupar de momento. Y ya está. Vamos a ejecutarlo. Y ahí está. Bien. Ya tenemos los números, ahora nos faltan los nombres.
Ahora, en nombres yo no tengo que hacer ninguna conversión porque los nombres son cadenas. Y reg ya es un string, ya es un arreglo de cadenas, así que solo tengo que colocar la posición que me corresponde y sería todo. Si se fijan, utilizo una misma variable para los dos vectores, y la razón es que los dos vectores tienen la misma cantidad. Si tienen la misma cantidad, no hay necesidad de tener dos variables. Vamos a compilar y vamos a ejecutar. Que ahorita pues vamos a seguir viendo nada más los números. Ahora nos falta los nombres. Y vamos a agregar el nombre. Posición E. Es nombres. Lo ejecutamos. Y ya tenemos en la posición 0 está María. Es más, podemos sacarlo de otra manera. Vamos a colocarlo de una mejor manera. Compilamos, nomás reorganiza la información y ya está. Ok, me faltó un espacio aquí. María, posición 0 tiene tantos. José, posición 1 tiene tantos, así sucesivamente. Y ya tenemos los dos arreglos con la información del archivo. De tal manera que si yo le preguntase al usuario si desea buscar a una persona, lo podría realizar. Por ejemplo, system.out print ln qué nombre desea buscar. Bueno, mejor en lugar del nombre, qué valor, qué números desea buscar. Para hacerlo más rápido, si no nos vamos a tardar mucho. Y voy a utilizar el archivo de teclado de programas pasados para poder trabajar más rápido. Voy a compilarlo en la carpeta para poder usarlo. Entonces voy a pedir un número. Voy a colocar por aquí ese número a buscar. Le voy a colocar el -1 y ahora sí voy a colocar aquí num busca, va a ser igual a teclado.getInt y cómo hacemos una búsqueda de un elemento, un vector, pues bastante sencillo, por medio de un for. Y dado que estoy buscando un número, voy a aprovechar este for. Simplemente voy a comparar si el elemento que estoy buscando, busca, es igual a algún elemento dentro del ciclo. Para eso comparo cada una de las posiciones contra el elemento que estoy buscando.
Y si la encuentro, pues voy a colocar los datos. Voy a simplemente pegar este print aquí para que nos demos una idea. Entonces voy a compilar y voy a ejecutar. Por ejemplo, si yo... Ups, y ahí la ando regando. Vamos a suponer que yo voy a buscar al número 77, que de hecho si lo notan hay varios 77. Pongo Enter y me dice que Ricardo en posición 24 tiene 77 y Martín en posición 28 también tiene 77. Sí, de nuevo yo ejecuto mi programa y ahora voy a buscar al 80. Vemos que solamente Miguel, que está en la posición 9, tiene 80. De esa manera podemos hacer búsquedas en la información que hemos recopilado dentro de el archivo. Bien, hasta aquí vamos a dejar porque esto se puede complicar bastante. Pero creo que ya se puede notar hacia dónde va. Si ustedes lo piensan, tener dos arreglos con las mismas cantidades, ¿dónde está? Con las mismas longitudes en la cantidad que se agregan al mismo tiempo, es algo peculiar. De hecho, eso se le llama arreglos sincronizados. Se le llama sincronizados porque cada vez que se guarda un elemento en uno, también se guarda otro elemento en el otro arreglo. Sin embargo, si yo tuviera que guardar grandes cantidades de información, por ejemplo, no sé, los datos de un producto que tuviera el código del producto, el nombre del producto, la descripción, el precio, el stock, entre otras características, ya no me conviene hacer tantos los arreglos sincronizados. Me conviene crear un objeto de tipo de lo que voy a guardar y crear un vector a partir de ese objeto. De tal manera que yo solamente guarde en un vector de tipo objeto en lugar de un montón de arreglos como tal. Bien, hasta aquí le vamos a dejar. Y sin más por el momento, hasta luego.